Muy buenas. Hoy traemos un asunto bastante olvidado en la historia de nuestro país. Está en esa crónica negra secreta que nunca llegamos a conocer del todo. También nos visita una escritora bastante peculiar y con un libro muy inquietante. Y para terminar nos acompañará esta semana nuestra compañera Miriam Mel, que nos trae unas noticias que yo creo que les va a sorprender. No se muevan, que empezamos otro Enigmas de la historia. Bien, pues hoy vamos a empezar el programa con un tema quizá un poco desconocido de nuestra historia. Vamos a hablar del Ángel Exterminador. Y no es de la magnífica película de Luis Buñuel del mismo nombre, sino de una sociedad secreta que sembró el terror por toda España durante siglos pasados. La historia nos cuenta que la ocupación principal de esta sociedad sería sobre todo, y de cualquier manera, ya fuera de forma ilegal o violenta, y entre estas incluye el asesinato, pues su misión sería devolver la Inquisición a España, destruir los restos del liberalismo, derrocar a Fernando VII, al cual tenían por demasiado progresista y afrancesado, y proclamar como rey de España a su hermano Carlos María Isidro, más católico, y con ello, pues concordar para siempre Iglesia y monarquía. Solo su nombre causaba pavor, provocando que la gente cerrara puertas y ventanas. El Ángel Exterminador fue una sociedad secreta de carácter clerical y absolutista que, durante unos años, sembró el miedo por toda España. Entre sus propósitos estaba el que la Iglesia recobrara el inmenso poder del que había disfrutado siglos anteriores y la reinstauración de la Santa Inquisición, abolida años antes por las Cortes de Cádiz. Para alcanzar su fin, no encontraba otro camino que el de la eliminación física de toda aquella persona que abrazara el ideario liberal. La historia no oficial defiende que fue el obispo de Osma, Juan de Cavia, su fundador y máximo maestre, y que una cadena de extraños sucesos está ahí para demostrarlo. Un famoso caso es el del juicio y ejecución del profesor de escuela Cayetano Ripoll en 1827. Fue acusado de hereje y ejecutado por sospechársele masón y haber estado en contacto con la creencia deísta cuando fue hecho prisionero en Francia, tras ser capturado mientras combatía en la Guerra de Independencia como oficial de infantería. Se cuenta que fue secuestrado en octubre de 1824 por el Ángel Exterminador para ser llevado a juicio. El arzobispo de Valencia remitió un informe al nuncio, representante diplomático de la Santa Sede, que, entre otras cosas, sostenía lo siguiente: no creía en Jesucristo, en el misterio de la Trinidad, en el de la encarnación del Hijo de Dios, en el de la Sagrada Eucaristía, ni en la virginidad de María Santísima, ni en los santos evangelios, ni en la infalibilidad de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No cumplía el precepto pascual, impedía a los niños que dijesen Ave María Purísima, y que hiciesen la señal de la cruz, que no era necesario oír misa para salvarse y retraía a los mismos a dar la debida adoración al Señor sacramentado, cuando era llevado para administrar el viático a los enfermos. Ripoll fue condenado a muerte bajo la acusación de hereje contumaz. Entre los componentes de esta siniestra sociedad secreta, no faltaron tampoco algunos de los bandoleros españoles más famosos, que ejercían como sicarios para que los jerarcas de la organización no tuvieran que mancharse las manos. Se habla de que Francisco de Villena, mano derecha del célebre Luis Candelas, apodado Paco el Sastre o el Marquesito, sirvió a las órdenes del Ángel Exterminador, al igual que otro destacado miembro de la banda, Mariano Balseiro,
Ambos fueron implicados en la muerte de cierto caballero catalán en la Fonda de los Leones. Atacaban a sospechosos de ser liberales en cualquier callejón oscuro, atemorizando a una población que ansiaba la cultura y la libertad cansada de absolutismo y clero, lo que les hacía peligrosos ante esa vieja España que se resignaba a desaparecer. Bien, pues hoy en día se sigue hablando de los Illuminati, el Club Bilderberg u otras sociedades como ejemplos de poder en la sombra, los elegidos por el poder y no por el pueblo. La verdad que resulta bastante siniestro. Pero bueno, a lo que íbamos. No falta quienes dudan de la existencia del ángel exterminador, tanto en aquella época como en esta. Sin ir más lejos, mi admirado Benito Pérez Galdós fue uno de los primeros en hacer mención a su existencia en aquellos maravillosos episodios nacionales, diciendo que ningún historiador ha probado la existencia real del ángel exterminador. También Menéndez Pelayo, en su historia de los heterodoxos españoles, se muestra bastante escéptico. Y yo sinceramente me temo que también me sumo a las dudas sobre la existencia real del ángel exterminador. La verdad que por mucho que he buscado y he leído, solo he encontrado incongruencias y testimonios pues, muy poco fiables. Sin embargo, pues no es eso lo que pasa siempre. Pues lo que no quiere ser encontrado pues se envuelve entre brumas y misterio hasta ser solo una leyenda más. Y eso es lo que le convierte en un enigma. Bien, esta semana en Enigmas de la Historia nos acompaña Gemma María Verdulillo. Ella es escritora y bueno, ya la tenemos aquí. Bienvenida, Gemma. Hola, buenas tardes. Gracias por haberme invitado. Un placer tenerte aquí con nosotros. Ella es la escritora de Lili, de este libro con esta portada tan fantástica que tenemos aquí. Y si te parece, antes de empezar con el libro, vamos a empezar a hablar un poquito de ti. Y quiero que me cuentes un poquito de dónde te viene a ti esta vena de escribir. Porque he sabido que también habías pintado, o sea que Sí. la vena artística la tienes dentro. Cuéntame un poquito de dónde te viene. Pues yo siempre he dibujado y con la esclerosis múltiple empecé a no ver bien, a no manejar bien la mano y dije, pues en vez de dibujarlo lo voy a escribir y como me han gustado siempre las historias de misterio y de terror, pues empecé a escribirlo y mira, y me han salido libros al final. Pero muy bien, ¿no? Joder, pero al final, ¿te es complicado escribir o te sale muy natural? No, me sale muy natural. Lo voy improvisando sobre la marcha, me salen personajes nuevos. Luego a lo mejor digo, ostras, que este era malo. Ahí sospechaba yo algo de que no me caía bien por algo. Qué divertido. Oye, y te quería preguntar, ¿de dónde te vienen estas influencias a ti? ¿Qué cosas te ha gustado siempre leer? ¿O ver series, televisión, películas? Sí, películas de terror. Y la literatura, pues Stephen King y derivados de este. que hay un montón. Sí. ¿Y siempre desde pequeñita te ha gustado Sí, el desde misterio y el siempre. miedo? Desde siempre. Digo, yo creo que nací así ya. Bueno, lo bueno al final, cuando te diagnosticaron la enfermedad, es que pudieras tú conseguir expresarte luego de otra forma, ¿no? Porque te encantaba pintar, Sí. ahora has empezado a escribir, encontrar esa vía de escape para ti tiene que haber sido algo muy relajante, ¿no? Muy bueno. Sí, bueno, es como encontrarle un lado bueno a todo esto, de decir, no puedo dibujar como antes, pero voy a hacer otra cosa, voy a reinventarme y empecé a escribir. Al final es positivo porque si tú tienes la Sí. necesidad de expresarte, Sí, porque si no hubiera cogido esta enfermedad, a lo mejor no habría escrito nunca. bueno, seguramente, o sí, si tú lo tenías dentro, es que eso nunca se sabe. Bueno, nos traes Lili, cuéntanos un poquito la historia de este libro, ¿cómo empezaste a escribirlo? Pues viendo programas de ocultismo se me ocurrió porque estaban hablando de la pediofobia, que es el miedo irracional a las muñecas, a los muñecos y todo eso. Y se me ocurrió, yo digo, ¿y si escribo sobre una muñeca que se llama Lili, la muñeca? Y es una muñeca que está como poseída, pero no es la típica historia de como el muñeco diabólico y todo eso, lo he querido hacer de otra manera. Y bueno, y la protagonista, ella se hace amigos y eso en la universidad y juegan a la Ouija una vez. Y por la Ouija le contacta a la muñeca y no se lo explica el por qué y ahí ya empieza la trama de decir qué pasa, porque empieza a tener pesadillas con la muñeca, empieza a pasarle cosas raras
Y bueno, y luego ya pues hay que leerlo para saber ya cómo transcurre todo. Pues tiene muy buena pinta, suena muy interesante. La verdad que sí. ¿Y a qué tiene miedo Gema? ¿Qué te da miedo a ti de todo este tipo mí, de temas? Pues no lo sé. Más que nada me daban miedo cosas relacionadas con la muerte y todo eso, y al escribir estas cosas a veces me sirve de terapia. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, le he hablado además con mucha gente que escribe sobre misterio o sobre terror, que es una forma de quitarte tus propios miedos también. sí. O escribes, dices, ostras, esto me da miedo, lo voy a escribir, lo voy a usar. O tienes una pesadilla que lo pasas muy mal y dices, mira, me he quedado con la pesadilla, la voy a escribir también. ¿Y es lo primero que escribes o ya habías escrito algo más? No, he escrito ya más libros. Cuéntame un poquito. ¿Van todos al final tratas terror y misterio en todos? Sí, ¿Y qué, algunos más misterio, otros más terror. Este es más de terror, el de Lily. Luego hay alguno que a lo mejor es más suspense, no llega a ser terror del todo. y qué tipo de terror te gusta más a la hora de escribir? Bueno, el terror puro este de decir, voy a poner algo que dé mucho miedo. Lo sobrenatural. Sí, a buscar algo que asuste. Para mí es divertido porque es que me asusto yo sola. Estoy escribiendo, entra alguien y a lo mejor me Te sobresalta. sobresalta. A mí me pasa muchas veces, porque yo soy súper fan de este tipo de literatura, y lo que más miedo me da siempre es lo que no puedes controlar. El tema de Pues sí, espíritus, todo ese tipo, es como, claro. es lo que más me da reparo, y eso que tampoco creo excesivamente en ellos, pero bueno, por si acaso como que me da mucho miedo. ¿Y qué tienes en mente ahora? ¿Estás escribiendo algo ahora? Sí, estoy terminando un libro que la protagonista es psiquiatra, trabaja en un psiquiátrico. Pues tiene muy buen rollo. Bueno, pues quiero que me cuentes un poquito, hemos hablado de Stephen King, y referencias en cine y tele, ¿qué es lo que más consumías tú? ¿Qué es lo que más te motivaba a ti? Pues las películas de terror, que tengo un montón de películas. ¿De qué años te gustan más? Uy, ¿Más antiguas, más modernas? pues es que depende, porque las antiguas me gustan más, pero a lo mejor sacan alguna moderna que digo, uy, pues esta no está mal, me quedo con esta que me gusta. El rollo, por ejemplo, las de Pesadilla en Elm Street y Sí, esa todo me eso. encanta también. ¿Te las consumiste todas? Sí, todas. Y las que no he visto las busco para verlas. Bueno, luego, además es que en la época de los 80 ese cine molaba muchísimo, Sí, el cine de terror. estaba muy bien hecho. No, es que había unos autores maravillosos. Bueno, yo la verdad que quiero que sigas escribiendo. He estado hojeando el libro y me gusta mucho el estilo, cómo lo haces. Me gusta mucho el rollo que le das. Así tengo muchísimas ganas de leérmelo entero. No tengo tiempo para leerme tantos libros. Es una pena, voy a tener que dejar de trabajar. Voy a tener que dejar de trabajar y que me paguen solo por leer. Y tengo muchísimas ganas y yo te invito a que sigas escribiendo porque lo haces súper bien. Gracias. La verdad, y es muy visual, es muy gráfico lo que haces. La verdad que imagino que a lo mejor tiene que ver con lo de que pintaras. Esa forma de expresar con las letras lo que expresabas Sí. pintando. Y bueno, de pequeña inventaba muchas historias de terror y a veces me daba miedo a mí misma y tenía que dejar el juego y digo, no, que me ha dado miedo. O sea que ya llevaba en la sangre lo de inventarme cosas, de inventarme historias. ¿Y hay algún libro que te haya marcado más que otro? ¿Una historia que te haya marcado más que otra? De las que he escrito yo, De las que has escrito, sí. yo creo que uno que escribí que se llama Los robles sombríos. Ese estaba en mucha tensión escribiéndolo. Cuéntame un poquito. Pues es un tanatorio en el que pasan cosas raras relacionadas con espíritus y todo eso, pero luego también está la parte real que sale un asesino en serie que va matando chicas y eso. Madre mía, qué historia. ¿Quién te ha diseñado la portada, Lili? Mi hermana Vamos. que es ilustradora, me hace todas las portadas de mis libros. ¿Y la guías tú o la Pues dejas que vaya a su rollo? ella lee el libro y me hace a lo mejor varios bocetos, me dice, elige el que más te guste, y a lo mejor le digo, pues este, tal. O si no me gusta ninguno, le digo, ¿y si puedes hacer esto, lo otro, esto?
Yo digo, es que quiero algo que tenga que ver con una muñeca. Y no se nos ocurría cómo. Y al final me ayudó mi madre también diciendo, ¿y si ponen la cabeza solo? Y yo digo, pues vale, eso está bien. No, vamos, es brutal. La pondrán en grande en televisión y es brutal. Luego te quería preguntar, que estás viendo tus redes sociales que están súper chulas. La verdad, las llevas súper bien. ¿Las llevas tú todas? Sí. ¿Tienes a alguien que te ayude o las llevas No, tú? lo llevo yo sola. Pues está súper bien, ¿eh? Ajá. Ya quisiera yo tener unas redes sociales como las tuyas, ya te lo digo. No, está súper bien currada, tiene muchísimo contenido. Yo les recomiendo a todo el mundo que entre a verlas porque está súper bien y tiene muchísimo y contenido interesante. La verdad es que me ha encantado. Bueno, Gemma, no sé si me quieres contar algo más aparte de lo que estás escribiendo, si tienes algún otro tipo de proyecto artístico o alguna cosita más. Bueno, que no tenga que ver con la escritura, no. Bueno, De momento no es poco. No es poco, porque te lleva tiempo. ¿Qué tardas tú más o menos en escribir? ¿Eres muy prolífica? Sí, tardo meses en escribir un libro. Porque más o menos tiene, ¿cuántas páginas tiene? Pues yo eso siempre lo miro, porque las editoriales, ya sabes, no sé cuántas páginas, y siempre lo miro, son 200 y pico, casi 240 páginas, y tardas unos mesecitos en hacerlo. Sí. No, pues no es mucho tiempo, ¿eh? Yo conozco autores que para un libro como este son años, ¿eh? ¿Y qué estilo de corrección que usas tú? Me refiero, ¿te planteas primero los personajes o vas a la aventura? No, voy a la aventura. Es que al final es más divertido escribir así, ¿eh? Sí, porque ya digo, me salen personajes nuevos que digo, uy, mira, este me ha salido nuevo, me ha gustado, voy a profundizar en él, o yo qué sé, o cojo, digo, quiero que el protagonista sea este, y a lo mejor luego se me da la vuelta a la historia y digo, pues no es este protagonista, es el otro, porque tiene más importancia. ¿Y qué personajes te gustan más a la hora de escribir? ¿Los más mentirosos, los más buenos, los más marrulleros? Me gusta cuando hago de asesino en serie, ahí de loco. De meterte en la cabeza al final del personaje. Sí, eso es divertido. ¿Y cómo te lo proyectas en tu cabeza? ¿Piensas en la personalidad que tiene que tener, en lo que piensa cuando lo va a hacer? Claro. Y lo que va haciendo y eso lo vas describiendo y eso, cómo interpretas a alguien que ha perdido la cabeza, que ha hecho... Eso es divertido. Es que al final es importante saber que Gemma está súper bien en la cabeza. O sea, no para escribir de este tipo de temas no hace falta que estemos chalaos. No. Todo lo contrario, simplemente es meterse o meternos en la piel de estos personajes. Muy bien, Gemma, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido. La verdad que es un placer tenerte aquí en el programa y sobre todo decirte que cuando hagas más cositas me llames. Vale. Para venir a vernos y presentarlo con nosotros, pues realmente es un verdadero placer y sobre todo es un verdadero placer que sigas escribiendo porque la enfermedad que tú tienes es compleja, es muy complicada y te da un valor brutal que lo sigas haciendo. ¿Vale? Así que muy agradecido por tenerte aquí, muchísimas gracias Gemma por tenerte aquí y nada, cuando quieras esta es tu casa, aquí en Enigmas de la Historia. Vale, muchas gracias. Y cuando quieras, como si algún día quieres venirte, te traes todos los libros y charlamos sobre todos. Y vamos, ya te digo, me lo quedo y lo voy a leer con muchísimas ganas y ya prontito te diré qué me ha parecido, que seguro que me va a encantar. Vale. Muchísimas gracias Gemma. Igualmente. Un placer. Igualmente. Hola a todos. Bienvenidos a este rincón mágico donde a través de cuentos exploraremos la historia y los misterios que se esconden en sus pliegues desde nuestra ventana. Hoy nuestro viaje nos lleva hasta una tranquila tarde en Santander vestida por la tragedia. Era el 3 de noviembre de 1893, un día que comenzó como cualquier otro, pero que quedaría grabado en la memoria de la ciudad para siempre. En el puerto, la imponente figura del cabo Machichaco se perfilaba contra el cielo, cargado con un peligro mortal que pocos conocían. Lo que sucedió a continuación cambiaría la historia de Santander de manera irrevocable. Era una tarde tranquila. El sol descendía con parsimonia sobre Santander, bañando la ciudad en una luz dorada. El 3 de noviembre de 1893 parecía ser un día como cualquier otro. Sin embargo, ese día Santander quedó marcado por una tragedia que cambiaría su historia para siempre.
A la distancia, en el puerto se recortaba la silueta del cabo Machichaco, un imponente vapor que había llegado al puerto cargado con lo que, sin que muchos supieran, era una carga mortal: 1.700 cajas de dinamita y botellas de ácido sulfúrico. Las bodegas del barco albergaban una catástrofe latente, una bomba que, sin que nadie lo sospechara, estaba a punto de estallar. Las horas previas a la tragedia transcurrieron en la más completa normalidad. La nave había llegado a Santander después de salir de Bilbao, cuyo puerto estaba clausurado debido a una epidemia de cólera. El humo negro ascendía en espirales, el calor se volvía insoportable, pero la gente, atraída por la magnitud del suceso, se amontonaba cada vez más cerca. Entre el caos surgió un rumor: el barco llevaba dinamita. Algunos intentaron huir, pero otros, curiosos o incrédulos, volvieron al escuchar que parte de los explosivos ya habían sido descargados. Se sentían seguros, confiaban en que el fuego sería controlado. Las autoridades permanecían en el puerto, lo que para muchos fue señal de que no había motivo para preocuparse. Sin embargo, dentro del cabo Machichaco, las fuerzas destructivas de la naturaleza estaban en pleno proceso. La combinación del ácido sulfúrico con el agua y la nitroglicerina comenzó a generar una reacción imparable. En un instante el tiempo pareció congelarse. El fuego se tornó en un rugido ensordecedor, seguido de una explosión tan violenta que estremeció a la ciudad entera. El estruendo fue devastador. En el puerto, familias enteras fueron lanzadas al aire y muchos más desaparecieron entre las olas o bajo los escombros. El cabo Machichaco, que hasta entonces había sido un barco orgulloso y majestuoso, se desintegró en una lluvia de metralla mortal. Balas, pedazos de metal y vigas salieron disparados como proyectiles, rasgando el aire y sembrando la muerte en todas direcciones. Las casas cercanas al puerto se derrumbaron, las calles se llenaron de humo, gritos y llanto. Santander, en cuestión de segundos, se había convertido en un campo de destrucción. La explosión había alcanzado a las zonas más alejadas. En la catedral, a más de 200 metros de distancia, cayeron enormes vigas. Los edificios cercanos al puerto ardían en llamas mientras la población corría en todas direcciones buscando refugio, buscando sobrevivir. La prensa no tardó en reaccionar. Los diarios de la época intentaron capturar el horror de aquel día. No había palabras suficientes para describir la magnitud de la tragedia. El suelo tembló y Santander, una ciudad vibrante y llena de vida, quedó reducida a escombros. Los números de las víctimas eran imposibles de calcular con exactitud. Se hablaba de cientos de muertos, de miles de heridos. Las aguas de la bahía escondían cadáveres, las calles se llenaban de desolación. La ciudad quedó descabezada, pues gran parte de sus autoridades también había perecido en la explosión. Pasaron los días, las semanas, pero la herida que el cabo Machichaco había dejado en Santander no cicatrizaría tan rápido. Era una catástrofe que marcó para siempre la memoria de quienes la vivieron. Una pesadilla que Santander tardaría mucho tiempo en superar. La explosión del cabo Machichaco fue más que una tragedia. Fue un recordatorio brutal de lo frágil que es la vida y de lo impredecible del destino. La ciudad se reconstruyó con el tiempo, pero la sombra de aquel día de noviembre de 1893 nunca se desvaneció del todo. Las aguas del puerto, el aire salado y las calles de Santander aún guardan en susurros el eco de una historia que se niega a ser olvidada. Bien, vamos a ir terminando el programa con la sección de nuestra compañera Miriam Bell. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Que gustó mucho tu sección. ¿Sí? En el último programa, sí. Bien. Hubo mucho feedback, me dijeron que molaba mucho. Bueno, lo habrás visto en los comentarios también de los Sí, vídeos, lo he o sea visto. que gustó bastante. Sí. ¿Y qué me traes hoy en Noticias de la Historia, Miriam? Pues ¿Qué mira, me te cuentas? traigo, la primera noticia que te traigo es la noticia que más ha sonado estos días, que es la supuesta ciudad subterránea que se ha encontrado bajo las pirámides de Giza. Ujú. Y un poquito toda la controversia que ha pasado, ¿no?, con los científicos, los que están a favor, los que están en contra del descubrimiento. Y bueno, pues analizando un poquillo, viendo varias noticias, el hallazgo, pues ellos dicen que han encontrado unas estructuras subterráneas bajo las pirámides de Keops, Kefren y Myceninos, que son las pirámides de Giza, que podrían ser una posible ciudad bajo las pirámides.
Pero sí es verdad que hay muchos críticos de este descubrimiento, entre ellos el egiptólogo Zahi Hawass, que dice que, bueno, que falta evidencia científica sólida para decir algo como que hay una ciudad subterránea. Sí que se han ido haciendo estudios en los que sí que se ha visto que hay unas cámaras, unos pasillos, unos pozos, que eso sí que se ha podido constatar que es verdad. Y entonces, pues muchas personas piensan que lo de la ciudad no sea tan loco, que pueda ser posible, pero es verdad que si metes a ver bien la noticia, la investigación, no ha habido una revisión por pares, no ha habido nadie que lo haya revisado bien. También es verdad que Egipto es un terreno en cuanto a arqueología un poquito complicado, porque en Egipto trabajar es muy difícil. Es difícil. Y es más difícil todavía para expertos europeos. Claro. ¿No? Es como que cuesta un poquito todavía. Entonces sí es verdad que hay mucha gente que critica la postura de Hawass, ¿no? Porque siempre pone, ¿no?, un poquito de trabas a este tipo de cosas, pero sí es verdad que los que no estamos metidos en el mundo de la egiptología ni de la guerra de Hawass y demás, sí que vemos que faltan unas pocas evidencias sólidas para decir que hay una ciudad subterránea. Es que es un tema, Egipto y las pirámides siempre es un tema sensible. Sí. Sensible desde la datación, porque yo he escuchado dataciones de todo tipo, más respetables y menos respetables, por supuesto, pero claro, esto al final, si hay una ciudad realmente subterránea o a lo mejor solo son vestigios de zonas que utilizaban mientras construían, vete tú a saber lo que puede ser eso, sí puede modificar bastante la historia que conocemos hasta ahora. Claro, a ver, ya las pirámides en sí, ellas, sí, son una obra arquitectónica brutal, espectacular, que todos lo sabemos y lo ponemos en valor, pero es verdad que si es cierto que hubiera un conjunto, ¿no?, más grande debajo de las pirámides, pues hace pensar hasta qué punto, ¿no?, llegaron de avance los egipcios con las construcciones, ¿no? Sí es verdad que ha habido otras pirámides donde sí se han encontrado esos conductos, esas estructuras no tan grandes, y claro, eso hace pensar a muchas personas que sí que pueda ser posible ese hallazgo. Pero digamos que las herramientas que han utilizado, los radares que han utilizado, o los que por lo menos todavía sabemos que han utilizado, habría que ver el estudio completo bien, son radares que no penetran tanto en el suelo. Claro, entonces, no son tan profundos. Estamos hablando de que esta gente dice que es una profundidad muy, muy grande, ¿no? Unos 600, creo, más o menos, por ahí de 640 metros, es mucho. Y al final también hablamos que es un tema de dinero, a ver quién pone dinero para investigar eso. Y ahí está el debate. Si es cierto que hay algo ahí, que aunque sí que sabemos que hay pasillos y estructuras subterráneas, ¿no? Si es verdad que hay algo más, ahí está el debate real, o el que yo creo que debería ser el real, ¿se excava o se conserva? O se conserva. Ahí está también el debate, porque las pirámides son muy sensibles, no se pueden excavar. Conseguir los permisos tiene que ser muy difícil. De hecho, la conservación que tienen tampoco es fantástica, ¿no? No, la verdad es que las pirámides no son lo que eran, y aún así son espectaculares. Sí. Entonces, ya de por sí, es que el suelo egipcio es complicado. Una zona muy complicada. Es complicado. Voy a abusar un poquito de ti. Sí. Nosotros en uno de los programas que hicimos la presentación de las pirámides y tal, pero por si alguien no lo ha visto, no lo recuerde, las pirámides no han sido siempre así. Son majestuosas, son maravillosas así, pero ¿nos puedes explicar cómo eran en origen? Bueno, las pirámides, hasta donde yo sé, ya te digo que yo no soy egiptóloga, pero hasta donde yo sé, las pirámides estaban recubiertas de una capa, no sé exactamente qué tipo de materiales, pero eran blancas, muy relucientes. Claro, imagínate si ya se ven de lejos así como están, que es la piedra desnuda, pues imagínate antes. Y sí que es verdad que, no recuerdo en cuál de las tres, pero en el pico sí que todavía queda un poquito de esa como granito o algo así, ¿no? Ese material. Sí, blanco. Es una maravilla. Sí. Eso a la luz de la luna también debía ser. No, claro, eso brillaba muchísimo. Además, donde estaba colocado, ahora porque está, ¿no?, la ciudad cerca, pero claro, eso a plena luz de la luna reflejaba muchísimo, con el sol también reflejaba muchísimo. Tiene que ser una maravilla. Eso que has dicho de la ciudad cerca, es verdad que le sorprende a mucha gente cuando va a verlo, porque se piensan que como van a ser horas de desierto y horas y llegas a un oasis con las pirámides y tal, no, es que está la ciudad ahí. Sí. Está de hecho, hay muchas fotos que son divertidas, que ves
vas en coche, ¿no? Pues una carretera normal, Sí. como Madrid, y ves las pirámides. Y ves las pirámides cerquita, ahí. y es increíble. No, es una maravilla. ¿Qué más cositas me traes? Esto que estoy viendo me mola, me mola. Pues mira, la siguiente noticia que te traigo es sobre Beethoven. Hace poquito que se ha cumplido el aniversario de su muerte de Beethoven, y Beethoven es uno de los personajes históricos, ¿no? más conocidos y queridos, ¿no? por su música. Y una cosa curiosa con Beethoven es hasta dónde llega la genética, los estudios genéticos para ayudarnos a comprender algunas cosas. Beethoven, todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo tiene en su imaginario que Beethoven era sordo, ¿no? Y hay muchas personas, en las que me incluyo hasta que conocí bien el personaje, que pensábamos cómo ha compuesto semejantes piezas si era sordo, ¿no? Y bueno, es que Beethoven no fue sordo toda su vida, ¿no? Fue quedándose sordo, pero no fue sordo toda su vida. Sí, fue algo progresivo, ¿no? Fue... La conservación de los mechones de Beethoven ha conseguido hacer que podamos saber muchas cosas de él, muy interesantes. Es verdad que se conservaron 8 mechones, y de los 8 mechones, solo 5 correspondían al músico. Que eso, gracias a la secuenciación de ADN antiguo, se ha podido hacer. Y bueno, pues analizando un poquito el ADN de Beethoven para intentar explicar un poco cómo murió, de qué murió y de dónde venía la sordera, pues se sabe lo que se sabe de él, ¿no? Que tenía problemas hepáticos, que tenía unos genes que le producían esos problemas intestinales y demás, pero no se ha encontrado ningún rastro de mutaciones en los genes que tengan que ver con la sordera, ni se ha encontrado ningún tipo de deterioro genético. Entonces, eso es lo que ha llevado a los expertos a secuenciar el genoma completo de Beethoven. Lo han subido a la base de datos, en una base de datos abierta con genomas completos, invitando a otros expertos a que se metieran a ver el genoma de Beethoven, a ver qué había pasado. A lo mejor ni siquiera fue genético, pues no sé, una infección. Ahí es donde llegaron. El problema de alcoholismo también brutal que tenía. Se dieron cuenta que tenía, o sea, los niveles que presentaba Beethoven de intoxicación por plomo eran muy altos. Y bueno, Beethoven se sabe que era bebedor de vino, muy buen bebedor de vino, y antiguamente se utilizaba el plomo para destilar el vino. Y es cierto que haciendo análisis, investigando un poquito, se ha visto que el plomo sí que puede afectar un poquito al tema del oído. Entonces se sabe, gracias a este hallazgo, que Beethoven se fue quedando sordo por problemas externos, no genéticos. No genéticos. Bueno, entonces va a ser más complicado. Bueno, sus descendientes pueden estar más tranquilos. Sí, es averiguar un poquito más de él. Para eso está la paleogenética, para coger personajes históricos y saber un poquito más de ellos. A mí me parece eso maravilloso. Sí. O sea, me parece una cosa... Porque realmente, ¿cómo los puedes conocer bien? Porque los testimonios, al final, de cada época, pues pueden ser interesados o no. Sí. Normalmente nos encontramos muchas veces, los que nos dedicamos también a la historia, que los textos, aunque tú intentes ser objetivo, eres hijo de tu tiempo y a veces sin querer eres subjetivo. Si me pusiese a hablar de Beethoven, pues seguramente no comentaría nada de las cosas malas, seguramente. Claro. Bueno, malas entre comillas, cada ser humano es... Claro. Mira, ahora que hablas de lo del ADN, me he acordado que estaba viendo esta semana el estudio de Santa Teresa de Jesús, no sé si lo has visto. No lo he visto. Pues, estuvimos en la iglesia que mostraron la urna, iba a decir féretro, pero es una urna donde estaban los restos, porque la han estado restaurando. Es una maravilla, o sea, es una preciosidad. Yo recomiendo a todo el mundo que la busque. Y bueno, los restos de Santa Teresa se quedaron no recuerdo ahora mismo el pueblo en el que murió, pero bueno, se quedaron allí. Y han estado haciendo, pues eso, un estudio genético, reconstruyendo el rostro. Todavía está un poco en pañales, pero a mí me impresionó mostrar los primeros bocetos de lo que puede ser el rostro de Santa Teresa. O sea, me parecía una maravilla. Entonces, todos esos estudios que hacemos ahora, pues, para nosotros, los que nos encanta la historia, es algo maravilloso. Sí. Pues si no has tenido posibilidad, búscatelo y lo miras, porque además que es un personaje bastante cañero en nuestra historia, bastante interesante, y búscatelo y míralo. Sobre todo la urna, a mí me pareció... Pues la urna tiene, no sé si eran 300 años, una maravilla. Madre mía.
Pues una maravilla, o sea, ya no me meto en cómo está el cuerpo, si está corrupto o no está corrupto, al final las creencias de cada uno son las creencias de cada uno y los cuerpos pues, de cada uno también son de cada uno. Pero el resto me parece una preciosidad. ¿Qué más me traías? Ah, sí. Pues te traigo uno un poquito... Esto es cañero. Un poquito cañero. La noticia es muy impactante, sí, es muy de título. Click, es muy de Click. De que han encontrado una vampira en una exhumación, en una excavación en Polonia. Y claro, yo tuve que pinchar, dije, ¿cómo puede ser? Claro. Porque arqueólogos encuentran una vampira. Digo, claro. ¿cómo? Y pinché la noticia, la leí, y bueno, pues parece ser que en Polonia, en un pueblecito que se llama Pien, no sé si lo he pronunciado bien, se encontraron unos restos de un esqueleto que tenía una hoz, una guadaña en el cuello y un candado en el pie. Y claro, ya el hallazgo en sí es increíble, ya verlo así. Y bueno, pues es cierto que, bueno, investigando un poquito las creencias eslavas de la zona, la gente de esa época, siglo XVII, XVIII, digamos que hubo como una especie de epidemia de miedo hacia los vampiros, hacia la gente, o sea, que la gente regresara del mundo de los muertos. Sí. Y hacían este tipo de prácticas, pero no solo ahí, habían más sitios, había en Bulgaria también, en Hungría también se han encontrado. Tampoco era una ceremonia habitual. No era habitual, claro, y de hecho todo el resto del enterramiento sí corresponde a, digamos, un ritual cristiano que podamos, que sea más lógico, pero esos dos elementos fueron los que más destacaron. Ya haciéndole el análisis forense a los restos, vieron que era una mujer de unos 25 o 30 años más o menos, y bueno, que era curioso que tenía los caninos un poquito pronunciados. Como probablemente muriera en alguna circunstancia extraña, o sea, ella no tiene ningún rasgo de violencia. Ni de muerte. Por lo menos no la quemaron, ni la golpearon, ni cosas de esas tan extrañas. Esa práctica que es muy medieval, pues aquí vemos que cambia un poquito y le dejan pues, la hoz, ¿no? Con la idea de que si se levantara, pues su vida de no muerta acaba en el momento. Y el candado porque también tiene como un símbolo de protección contra los malos espíritus y demás en esas culturas. Y seguramente se fuera una mujer que muriera de algún tipo de epidemia, algún tipo de enfermedad, y probablemente fuera una de las que expandió esa enfermedad y bueno, pues eso lo relacionó la gente con pero es brutal la escena, yo me imagino encontrar esos restos con la hoz sobre el cuello, la cadena en el pie. Sí. Y ya cuando vieras los dientes, ya te tenía que explotar la cabeza. Se llaman los enterramientos apotropaicos, que pues es eso, lo que quieren es alejar, ¿no? las malas, las desgracias, los malos espíritus, las malas energías y todas estas cosas. Y te encuentras cada cosa, hay gente, o sea, hemos visto enterramientos de gente que se les quitaba los dientes o se les decapitaba, gente con una estaca clavada en el corazón. Eso o sea, fuertísimo, que es habitual, o sea, bueno, habitual no, pero que sí que se puede encontrar. Pero que tampoco es muy extravagante. No es raro encontrarlo. Lo que pasa es que yo me imagino que las personas que lo encontraran, yo como arqueóloga, bueno, ya encontrar un resto humano es increíble, encontrártelo así es otro nivel. Claro, entonces imagino que estarán investigando por aquella zona a ver si ocurrió algún episodio extraño. Sí, seguramente que tenga algún tipo de relación con epidemias como tuberculosis o enfermedades así de estas que hacen que tú adquieras un aspecto físico muy vampiresco de lo que nosotros entendemos ahora, la piel muy pálida, amarillita, ¿no? Sangrados y demás. Entonces puede ser que eso también hiciera que quisieran que esta mujer no regresara del mundo de los al final a nosotros nos parece una locura, pero claro, en la mentalidad de ese tiempo, pues una persona así cantaba un montón. O sea, no era... y es una... Claro, nosotros ahora lo vemos muy fantasía, parece, ¿no? Nos parece una brutalidad y pero todo en eso, aquella época no era tan raro, la gente tenía miedo real a los vampiros, a los no muertos, les tenía miedo real. Madre mía. Hermano, espero no hacer nunca un descubrimiento así. Yo sí, porque me parece espectacular. Bueno, pero algo más amable. Okay. Bueno. Aunque luego dices,
ostras, esto mola, esto hay que investigarlo, porque Sí. al final si encuentras, pues yo qué sé, vas a un campo donde hubo una batalla, sabes lo que te vas a encontrar, Sí, pero encontrarte una sorpresa de estas tiene que ser es brutal, ¿eh? increíble, sí. Tiene que ser la leche eso. Pues nada, si te encuentras alguna vez me llamas, que tiro para allá, Sí, tiro sí. para allá para verlo. ¿Qué más cositas me traes? Pues mira, la última noticia que te traigo era por hablar de la Dama de Marfil, que se encontró en Valencina, en Sevilla. Y bueno, va un poquito relacionado también con otra noticia que salió hace nada y que la gente está ahora en auge, estamos luchando un poco. Y es que, bueno, Valencina, ¿no?, de la Concepción y Castilleja de Guzmán son, bueno, pueblecitos, ¿no?, que pertenecen a un territorio arqueológico muy importante. Y la Dama de Marfil en concreto son los restos de una mujer que se encontraron en Valencina, que apareció enterrada con muchísimas cuentas y con conchas y con cositas de marfil. Y bueno, se le ha hecho análisis de todo a estos restos, se ha hecho análisis de isótopos de los dientes para ver la dieta que tenía, se le ha hecho también análisis para saber el origen, y se sabe que esta mujer era una mujer que vivió con un estatus, ¿vale? Estamos hablando del Calcolítico, ¿vale? Que es una época de la prehistoria donde hay una jerarquización muy grande, ya empiezan a haber una serie de intercambios económicos. Y precisamente la Dama de Marfil confirma todas estas cosas. Además, también confirma el papel que tenían las mujeres de llegar hasta tan arriba, Claro. ¿no?, en el estatus. Que es verdad que a mucha gente le choca que el papel de la mujer en la prehistoria y el de ahora no tiene nada que ver. Sí, Bueno, con ahora me refiero sí. todos estos años que hemos ido Sí, viviendo. pero al final, cuando estudias un poquito y a ti te habrá pasado, el origen de ese bajón social de la mujer sabemos todos cuál es, que es Sí. la religión. Efectivamente. O sea, al final, si no había religión, al final era un ser humano, ¿no?, Sí, más que igual podía de alcanzar un funcional. estatus. Exacto, Claro. en la prehistoria. En el Paleolítico siempre se ha tenido la idea de que cazaban los hombres, las mujeres se quedaban en el campamento y no, para nada. Cazaban ellas también y hacían, bueno, todos hacían un poco de todo, ¿no? Ya iban las capacidades de cada uno. Entonces, bueno, se sabe que tenía una buena alimentación, que no tenía, digamos, características óseas de trabajo, de esfuerzo físico. trabajo, entonces se sabía que era una claro. mujer de un estatus. De un estatus importante. Y haciéndole el estudio del origen también se sabe que no es de allí, que no es de esa tierra, que vino de O otra sea, que parte. eran nómadas. Entonces probablemente fuera, sí, nómadas o una mujer que vino de otras tribus y ahí está todavía un poco el estudio. Y la pena de este descubrimiento es lo que, bueno, ahora está pasando, ahora mismo, es que están lanzando un proyecto de urbanización de una parte de Guzmán. Y claro, ahora estamos todos los arqueólogos, hemos saltado en defensa del sitio porque se puede encargar, claro, estamos hablando de un sitio que son tumbas megalíticas, son tolos, es un sitio arqueológico, seguramente uno de los focos, si no el foco más importante del Calcolítico en la península ibérica, y quieren construir encima y va bastante rápido. Entonces es verdad que se están hasta recogiendo firmas para que eso no ocurra, porque es que pueden destrozar una parte de la historia, de la prehistoria en este caso, muy importante de nuestro que nos país. sirve también de conocimiento de nosotros mismos. Es que ahí se pone en disputa lo que nosotros hoy día llamamos progreso, que progreso es construir pisos para ganar pasta, o poder conservar una parte fundamental de nuestra historia. A ver, yo entiendo que no todos los restos que aparecen en todos los sitios sean importantes, pero los que te sirven para estudiar una época de cómo nos comportábamos, eso sí que se debería de preservar. Sí, además, bueno, yo no suelo decir que no haya nada interesante de estudiar, pero es verdad que precisamente esa zona de España, ¿no?, lo que es Valencina, Guzmán, es que son referentes. Y es como si, para que la gente lo entienda un poco,
Es como si quieren construir un edificio encima de Altamira, un poco así. Era lo que tenía ahora mismo en la cabeza, de construir encima de Altamira y ya está. Claro, todo el mundo se llevaría las manos a la cabeza. O construir un hotel en Atapuerca. Todo el mundo se llevaría las manos a la cabeza. Bueno, no des licencias, que... No, mejor no doy ideas, pero... que vamos. Oye, estaba pensando en lo que has dicho y con esta guerra de roles entre hombres y mujeres que hay hoy día, ¿no? De ¿para qué sirve? ¿No? Es que esto es de hombres, esto es de mujeres. Y yo siempre he dicho que eso viene de nuestra educación, no viene de nuestra naturaleza. Y al final, ver que en una época en donde no había tantos prejuicios, todo se movía por tu capacidad física o intelectual, me parece maravilloso. Sí, bueno, yo siempre digo, es un poco feo lo que voy a decir, pero yo siempre digo que a partir del Neolítico es cuando nos empezamos a torcer un poco. Ya hace un ratillo ya, ¿eh? Empezamos a torcernos un poquito, porque es verdad que antes era otra cosita, pero sí es verdad que la idea, ¿no? De un enterramiento con un hacha es un hombre, sí o sí, y a veces no. Hemos encontrado muchas veces enterramientos de mujeres con hachas, con elementos masculinos, entre comillas. Sí. Y la gente se sorprende. Los que nos dedicamos a esto no nos sorprendemos porque sabemos que es normal, pero claro, es que eso no deja de ser también parte de donde hemos nacido nosotros. Claro. Entonces vemos, no entendemos las cosas sin el binomio, ¿no? De hombre-mujer, malo-bueno. Sí, no se entiende. Además, que el pensamiento global de la gente es ese que tú decías, que en esa época el hombre cazaba y la mujer se quedaba en la cueva cuidando la prole, o si no había prole allí, resguardándose del frío, y no era así. No. O, por ejemplo, los intercambios o las hibridaciones, por ejemplo, en el caso de neandertales y sapiens. No, pues los sapiens y los neandertales cambiaban mujeres. No tiene por qué. De hecho, se han encontrado muchos restos en los que, mal comparado, pero jefe de la tribu era una mujer. Entonces, yo tampoco diría que estamos ante un matriarcado o que las mujeres tenían más o menos importancia. Es que ellos ni siquiera concebían eso. Claro, es que estábamos en conceptos sociales totalmente distintos. Para nosotros, hombre, es muy interesante ver como la dama de marfil, decir, wow, qué bien, qué interesante, ¿no? Nos lo tenemos en la cultura ibérica, con la dama de Elche. Sí. También, ¿no? Y es bonito, es bonito, ¿no? Y sobre todo si eres una mujer y eres española y ver españolas, famosas. Sí. Es muy bonito, pero de ahí a lanzar un discurso orientado hacia ahora todo es exclusivamente de las mujeres. Ya sabes que todo se polariza. Sí. O sea, hay que tener cuidado con la igualdad siempre dirige a la superioridad de un género o de otro. Exacto, sí. O sea, total. Eso es o esto o esto. Sí. Y está muy bien, muy importante el trabajo que están haciendo muchas arqueólogas de sacar el papel importante de muchas mujeres científicas, arqueólogas o incluso mujeres de la historia sin más. Es que se trata de que te cuenten la verdad. Exacto, pero es que es eso, es la verdad. Ya está, no hay que seguir ningún discurso. No hay que seguir más ningún discurso. Importancia ahora porque tal. Claro. Pero muchas veces, aquí en el programa lo hemos hablado, a mí me da mucha rabia, ¿no? Pues yo qué sé, la generación del 27. ¿Y no había ninguna mujer? Por supuesto que había mujeres. Otra cosa es que te lo cuenten. Pero claro que había mujeres. Hoy día tenemos la posibilidad maravillosa de buscarlo en internet y te salen las sin sombrero. Fíjate, ya tienes aquí, etcétera. O sea, mujeres maravillosas a lo largo de la época. ¿Que hemos vivido en un patriarcado? ¿Quién lo puede negar? Claro. Pero decir que antes de esta época había patriarcado o matriarcado o la sarta de tonterías que nos hemos inventado a través del costumbrismo y las religiones me parece un poco excesivo. No se puede aplicar ni a todos los periodos de la historia, ni en todos los sitios. Entonces, además, y menos en un país como España, una región, la península ibérica, con tantísimas culturas súper distintas. Tenemos la cultura ibérica con las mujeres estas, ¿no?, tan importantes, y luego a lo mejor tenemos pues épocas, no sé, medievales con la mujer un poquito más abajo. Tenemos un poco de todo, entonces simplemente es eso, contar la verdad como era, como ocurrió. Y sí, cuando tiene a César lo que es del César, si una mujer era de un estatus elevado, como la dama de marfil se dice, claro. Y cuando no era un hombre también, y si había un hombre campesino, y si había lo que dices, una mujer enterrada con un hacha, pues vamos, yo te aseguro que conozco muchas mujeres capaces de cazar más que yo, ¿eh? Sí. O sea, a día de hoy.
Si tuviera que cazar yo me moría de hambre. La historia y la arqueología no debe estar bajo ningún discurso de ningún tipo. Yo creo, ni de los que tenemos ahora, ni de colores, ni de nada. Yo creo que la ciencia es otra cosa, va a otra cosa. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es buscar la verdad. La ciencia, la arqueología es la verdad. Le guste a quien le guste. Efectivamente. Miriam, muchísimas gracias. Un placer una semana más en tenerte. Ya estoy deseando que llegue el mes que viene y vengas con más cosas. Genial. Y nada, nos vemos muy prontito aquí en Enigmas de la Historia. Y ustedes, pues nada, desearles una feliz semana y decirles eso, nada, 7 días que pasan muy rápido y nos vemos ya prontito con más Enigmas de la Historia. Muchísimas gracias. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados, ¿vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz.